Eso mismo le dije yo a los alemanes. En julio de 1913, a tan solo un año de que comience la Gran Guerra, los tres representantes de la Triple Entente se reúnen en Versalles. A la izquierda, Su Majestad Real Victoria I del Reino Unido, una astuta e intimidante monarca que hará todo lo posible por seguir dominando el comercio mundial. A su lado, Su Majestad Real el San Nicolás II de Rusia, un poderoso gobernante que no dudará en impedir la expansión austríaca por los Balcanes. Y ya por último, la Señora Libertad, representación alegórica de las virtudes francesas de libertad, igualdad y fraternidad. Ella hará todo lo posible por derrotar a Alemania, enemiga natural de Francia desde la invasión de Alsacia y Lorena en 1871. Los muy necios pretendían quedarse con el norte de Marruecos, pero gracias a las buenas relaciones entre tú, Francia y yo, Inglaterra, conseguimos anteponer la diplomacia y solucionar el problema en menos que canto un gallo. Dios no quería esos bárbaros controlando el comercio mediterráneo por el estrecho de Gibraltar. Para eso ya estamos tú y yo. Pero entonces, ¿cómo lo solucionasteis, majestades? Me imagino que el germano no estaría muy contento con vuestra decisión de quedaros con Marruecos. No, por supuesto que no. Los alemanes habrían levantado armas si Francia o Inglaterra nos hubiésemos quedado con el Rif marroquí. Por eso teníamos que buscar a un país económicamente debilitado y, sobre todo, sin ánimos expansionistas. ¿España? Exactamente, se los dimos a esos vagos mediterráneos pues para evitar un mayor conflicto y por ahora estamos de maravilla. Desde luego, majestad. Vuestro imperio se extiende desde norte hasta sur, desde Egipto hasta Sudáfrica, si no me equivoco. Correcto. Y por el otro lado, señora, el vuestro se extiende desde este hasta oeste. Exactamente. Francia es un imperio muy grande. Yo, si fuera Alemania, envidiaría unos imperios tan grandes y poderosos como los vuestros, y sin duda alguna os armaría la guerra sin pensarlo dos veces. A lo mejor deberíamos empezar a dudar de vuestra lealtad, majestad. Realmente, Alemania no supone una amenaza como si lo puede ser para Francia o Inglaterra. ¿Cuáles son vuestros verdaderos intereses en esta batalla? Debéis estar tranquila, mi señora. Nuestra Triple Entente se mantendrá fuerte y unida. Cierto es que Alemania apenas ha puesto interés alguno en nuestras fronteras rusas, pero también es cierto que Alemania ha firmado alianza con Austria y Rusia, bajo ningún concepto, permitirá la invasión de los pueblos balcanes por parte de Austria. Y si impedir esa invasión significa invadir hasta el propio Berlín, que así sea. Así se habla. Presiento que esta paz no durará mucho. Llegado el momento, necesitaremos toda la ayuda para acabar con el alemán y el austriaco, y todo el que se ponga por delante. Eso es fácil decirlo para vos, majestad. Vuestro imperio jamás sufrirá las consecuencias de un despliegue de las fuerzas centrales. Pero Francia, por el contrario, no es una isla como Gran Bretaña, por lo cual los alemanes le pueden atacar por el norte y los austriacos por el sur. Majestades, quizás deberíamos utilizar la diplomacia con Austria e impedir su expansión balcánica sin levantar las armas, ya que ellos no han poseído ninguno de nuestros territorios como si los alemanes que todavía poseen mi Alsacia y Lorena. Será Estados Unidos, le echo saber de nuestra reunión. Mayordomo, abridle. Esos americanos siempre llegan tarde a la cena, pero al final son los que más comen en Europa. Majestades, a mi lado se encuentra Su Majestad Imperial y Real Francisco José I, emperador de Austria y rey de Hungría. ¿Pero qué calamidad es esta? ¿Cómo osáis presentaros ante mí tras haber invadido Bosnia y Herzegovina? Francisco José I es el emperador de Austria-Hungría, una potencia emergente, enemiga acérrima de Rusia debido a sus pretensiones expansionistas en los Balcanes. He sido invitado, majestad, como vos. ¡Embustero! ¡Fuera de mi presencia! Tranquilo, majestad, le he invitado yo. ¿Pero por qué lo habéis hecho, señora? Este emperador ha ordenado la invasión de los pueblos eslavos de los Balcanes. Ha atentado contra los intereses de Rusia y pronto los hará con los de Francia. No es de fiar. Es por eso, majestad, que le he invitado. Es mejor hacer las paces con nuestros enemigos antes de que este conflicto empiece. Ya veo que Francia solamente tiene ojos para el alemán, pero juraría, ante Dios, que esta guerra tan esperada no comenzará por culpa de Alemania, sino de Austria. Ellos son el verdadero enemigo. Majestad, si a usted lo que le importan son los pueblos eslavos de los Balcanes, no se preocupe. Sus identidades siempre serán respetadas mientras le rindan lealtad a Viena. ¿Pero cómo te atreves? ¿Cómo te...? Pero bueno, Francia, ¿a quién más habéis invitado? A mí no me miréis, yo ya no he invitado a nadie más. ¿No creeríais que iba a entrar en territorio enemigo sin un aliado? ¿A quién habéis invitado? A Austria, te lo dije, no era de fiar. No era de fiar.
Bien, gracias por esperarme. Que comience la reunión. Bajo el liderazgo del Kaiser Guillermo II, Alemania se ha convertido en la mayor potencia económica de Europa y ahora reclama una hegemonía acorde a su estatus, enfrentándose a todo país que se interponga en su camino. No tenemos nada que discutir con vos. ¿Habéis venido a devolverme a Alsacia y Lorena o tendré que enviar mis tropas? No estamos aquí para hablar sobre la soberanía de Alsacia y Lorena, que por cierto son alemanes. Eso es un tema muy de 1871. Vamos a hablar de un tema más de moda, el imperialismo. ¿Y a qué vienes ahora? Vosotros, Inglaterra, Francia, habéis creado un vasto y rico imperio repartiéndose el continente africano. Sin embargo, yo, Kaiser del país más rico, no solamente de Europa, sino de todo el mundo, no he recibido ni una minúscula proporción de esos territorios. Esa no es nuestra culpa, Majestad. Si no recuerdo mal, quedó bastante claro en la conferencia de Berlín que Alemania debería contar con extensos territorios coloniales. ¿Dónde está mi imperio? ¿Dónde están las colonias de la mayor potencia del continente? Alemania exige un imperio acorde con su estatus. Pues id a buscarlo, Majestad. La Triple Entente estará preparada. Ya no sois los reyes del mundo. Los pueblos germanos conseguirán lo que ahora se les niega. Majestades, vuestra economía y vuestro ejército jamás podrá hacer frente a las potencias centrales. O deseamos suerte en las guerras aún por venir. La necesitaréis. Se avecinan tiempos oscuros. Los sistemas bismarckianos. Realpolitik. Es una política de acuerdos diplomáticos para llevar la paz a Europa y aislar a Francia. Consta de 3 sistemas. En el primero, se crea la Liga de los 3 Emperadores, con Alemania, Austria-Hungría y Rusia. En el segundo sistema, se crea la Dúplice Alianza, entre Alemania y Austria-Hungría. Se renueva la Liga de los 3 Emperadores y se crea la Triple Alianza, entre Italia, Austria-Hungría y Alemania. En el tercer sistema, se renueva la Triple Alianza. Se firma el Tratado de Reaseguro entre Alemania y Rusia y se da la Conferencia de Berlín. La Weltpolitik consta del expansionismo y la escalada armamentística. Francia salió de su aislamiento por un acuerdo militar con Rusia. Reino Unido se implicó en asuntos europeos. Rusia, debido a la región balcánica, rivalizó con austriacos y turcos. El imperio turco-otomano, durante el siglo XIX, pierde los Balcanes, y el imperio austrohúngaro incrementa su presencia en los Balcanes rivalizando con Rusia y Serbia, ya que ésta quería la Gran Serbia. La paz armada. Se va a dar una carrera armamentística entre los países de la Europa del momento. Vamos a destacar 2 asociaciones de países, la Triple Alianza con Alemania, Austria e Italia y la Triple Entente con Francia, Reino Unido y Rusia. Marruecos. En Marruecos, el Kaiser Guillermo II intentó debilitar a Francia apoyando la independencia marroquí. Van a haber 2 crisis marroquíes. En la primera, se establece, mediante la Conferencia de Algeciras, un protectorado franco-español en Marruecos. En la segunda, Alemania atraca un buque de guerra en las costas marroquíes, por lo que recibe Camerún a cambio de retirarlo. Las crisis de los Balcanes. En la primera crisis balcánica, el Imperio Austrohúngaro se anexiona a Bosnia y Herzegovina, impidiendo que Serbia forme la Gran Serbia. En la segunda, la Liga Balcánica ataca al Imperio Otomano y Bulgaria ataca a esta Liga Balcánica. Grecia, Serbia y Montenegro. La Conferencia de Berlín 1885 había intentado establecer medidas de acuerdo y arbitraje entre los imperios, pero el ascenso de potencias como Alemania, que había llegado con retraso a la carrera colonial, volvió a reabrir los conflictos entre los países europeos. A principios del siglo XX, Marruecos fue el escenario principal de enfrentamientos, pero la tensión podía estallar en cualquier lugar y en cualquier momento. Yo me quedo con estos territorios. Yo prefiero esto. Pues para mí esto. Perdón, llegué tarde. Pero yo creo que con este territorio. Pues no me parece justo. A mí tampoco.
Acabas de llegar tarde y estás reclamando territorio. Pasa por eso. En 1905, el gobierno alemán ofreció su apoyo al sultán de Marruecos para que se enfrentara a los franceses, que querían establecer un protectorado en la zona. La conferencia de Algeciras, 1906, frustró las aspiraciones alemanas al establecer un protectorado franco-español sobre Marruecos. Pero Alemania, en 1911, con motivo de una insurrección en el sur de Marruecos, envió barcos de guerra al puerto de Agadir, bajo el pretexto de proteger a los súbditos alemanes. Reino Unido apoyó incondicionalmente a Francia, pero la presión alemana acabó consiguiendo a cambio la ampliación de la colonia de Camerún. Voy a proclamar un protectorado aquí en Marruecos y usted, sultán, me tiene que apoyar con esta decisión. Sus decisiones son las mías, las apoyaré sin ninguna oposición. ¿Me apoya? Sí, pero si me cedes territorio. En los Balcanes, ante la decadencia del Imperio turco, Austria-Hungría aspiraba a expandirse en la zona, pero se enfrentaba a las ambiciones de Serbia y el Imperio ruso, que quisieron aumentar su influencia en los estrechos del Bósforo y Dardanelos. La anexión de Bosnia y Herzegovina al Imperio Austrohúngaro, 1908, agravó las tensiones en los Balcanes y originó la sucesión en pocos años de dos guerras, que empeoraron la situación: las guerras consolidadas de Serbia, con el apoyo de Rusia, como la potencia de la zona. Estos territorios ya no me interesan. Pues nada, me los quedo yo. No, estos territorios tienen que ser míos. Tendré que impedirlo a toda costa. Estas tierras son mías. Pues yo voy a hablar de las tensiones de cada país. Como principal consecuencia, se produjo el nacionalismo, que hizo que cada país haya una exaltación de valores y que cada país quiera mostrar su identidad, lo cual produjo muchas tensiones internacionales y un clima de desconfianza mutua. Luego también, debido al ascenso de los nacionalistas, muchos pueblos europeos querían independizarse. Como consecuencia, el pueblo de los Balcanes, que pertenecía al Imperio Turco Otomano desde hacía muchos siglos, se quiso separar como consecuencia de ello. Y luego también hubo rivales por el territorio de Alsacia y Lorena entre el Imperio Alemán y Francia, y eso era a raíz de la guerra franco-prusiana. Después también una rivalidad entre el Reino Unido y el Imperio Alemán por el control comercial. La anexión de Bosnia y Herzegovina al Imperio Austrohúngaro empeoró la situación en los Balcanes y provocó la sucesión de otras dos guerras en 1913 y 1914. Las guerras consolidaron a Serbia bajo el dominio de Rusia como el país más fuerte, y por eso Austria-Hungría tenía miedo de un levantamiento general de los pueblos esclavos, y por eso buscó el apoyo de Alemania. El malestar entre los países causó una carrera de armamento, por lo que todos los países empezaron a prepararse para la guerra. Empezaron a gastar más dinero para así poder comprar más armas y entrenar a tropas. Aquí tenemos un esquema de todo lo que gastaban en 1905 y en 1914. Francia, por ejemplo, en 1905 gastaba 854. Después, para 1914, gastó 286. Con Rusia fueron 1063 y después fueron 1834. Con Alemania pasó de 938 a 3.244. Con Reino Unido pasó de 1.257 a 1.640. Y con Austria-Hungría pasó de 555 a 740. Vale, pero ¿qué es la carrera de armamento? Una carrera armamentística tiene lugar cuando varios países disputan entre ellos para desarrollar las fuerzas armadas más poderosas o las armas más eficaces. Por extensión, la palabra carrera armamentista se designa a circunstancias en las cuales dos grupos opuestos luchan entre sí tomando medidas y contramedidas el uno del otro. ¿De acuerdo? Esta carrera armamentista lo que trajo fueron nuevas ideas, nuevos diseños, nuevas armas, nuevos vehículos que ayudaron en gran medida a los países en sus guerras. Por ejemplo, tenemos el tanque, que fue una invención británica, en la cual pues fue un punto de inflexión en bastantes batallas. Luego tenemos el submarino, que fue creado por los rusos, y el fusil de recarga Enfield, que fue
ya había sido creado, pero los británicos lo mejoraron para que los soldados pudieran recargar tumbados en el suelo en vez de estar de pie a la línea enemiga. Pero igualmente fue utilizado este fusil tanto por los británicos como por los rusos como por los franceses. En 1882, Austria-Hungría, Alemania e Italia se unieron para formar la Triple Alianza, y en 1907 Reino Unido, Francia y Rusia se unieron para hacer la Triple Entente. El 28 de junio de 1914 fue asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro Francisco Fernando en Sarajevo, capital de Bosnia, ocupada por los austriacos desde 1908. El atentado fue realizado por un estudiante de Bosnia llamado Gavrilo Princip, relacionado con las organizaciones nacionalistas serbias. Austria-Hungría le da un ultimátum a Serbia y luego de ser rechazado le declara la guerra el 28 de julio. Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría apoyando a Serbia y como consecuencia Alemania le declara la guerra a Rusia y a Francia debido a sus conflictos internos. Por último, el Reino Unido le declara la guerra a Alemania luego de invadir Bélgica, dando comienzo a lo que sería la Primera Guerra Mundial. Jorge V de Inglaterra nació el 3 de junio de 1865 en Londres, Inglaterra. Fue coronado rey el 22 de junio de 1911. El rey y sus principales asesores estaban preocupados por el surgimiento del socialismo y el movimiento laborista, que asociaban con el republicanismo. Nicolás II de Rusia nació el 6 de mayo de 1868 y fue coronado en el Palacio Alejandro en San Petersburgo, Rusia, el 26 de mayo de 1896. El 31 de julio de 1914 movilizó sus tropas a la frontera austriaca, defendiendo a Serbia. Esto causó la declaración de la guerra alemana y el inicio de la Primera Guerra Mundial. Guillermo II de Alemania nació el 27 de enero de 1859 en Berlín, Reino de Prusia, actual Alemania. Fue condenado el 5 de junio de 1888 a la muerte de su padre. Tras el asesinato de su íntimo amigo Francisco Fernando, Guillermo ofreció su apoyo a Austria-Hungría para derribar la Mano Negra, que era la organización que había planeado el asesinato, e incluso sancionó el uso de la fuerza por parte de Austria contra el Reino de Serbia. El archiduque Francisco Fernando había sido invitado por los serbios a su país para realizar unas maniobras militares. El Francisco Fernando se negó a que hubiera guardias serbios protegiéndole, por lo tanto no se los llevó con él, y eso hizo que los terroristas tuvieran vía libre para atacarle. El archiduque llegó el 25 de junio a Tachín, que es una ciudad próxima a Sarajevo. Su mujer se detuvo varias horas en la ciudad. Su visita transcurrió sin novedad y es posible que comentara a su marido que nada tenía que temer. Comenzaba la última etapa de su estancia en Bosnia. Tan solo 30 horas calculaba que llegaría a su casa con sus hijos el 9 de marzo del 28 de junio. Una vez finalizadas las maniobras cognitivas, se dirigió el tren hacia Sarajevo. Allí le esperaban a las 10 una recepción ofrecida en el ayuntamiento. Diversos actos entre la inauguración del museo local. Posteriormente se dirigían a almorzar con el general Poteirovic en una residencia. Cuando llegó, el archiduque estaba furioso debido a que cuando había llegado su recibimiento había sido penoso porque le habían recibido con un montón de bombas y a esto le parecía una falta de respeto y se dirigió a él bastante furioso. Estoy de acuerdo con este tratado. El alcalde estaba ignorando todo lo que estaba sucediendo y entonces ahí llegó al discurso más importante, que sí era que si el archiduque debía abandonar Sarajevo para que estuviese más seguro. Pero el archiduque se negó porque a que se le cambiaran los planes, no le pareció una buena idea, y lo que sí dijo que se podía incluir una visita al hospital para ver a los heridos. Para estas tranquilizadoras palabras, el archiduque le pidió a su mujer que abandonara Sarajevo durante esa jornada para que estuviera más segura.
A las 11 de la mañana ya se ponían en marcha y iban a salir de Sarajevo. El coche era conducido por varias personas. Estaba Leopoldo Sotka, Potereix y en la parte de atrás estaban Fernando y Sofía. Inmediatamente después partían a su regreso. Por ello la multitud le esperaban en la ruta de vuelta. Entre toda esa gente encontramos a los 7 terroristas que mataron a este hombre. Y lanzó una granada hacia el coche de Francisco Fernando. Por ello la granada estalló y eso. La bomba rebotó en el brazo del archiduque y fue para el suelo, hiriendo a una docena de personas. Entre los heridos encontramos al conductor del vehículo, que fue un herido leve, y al coronel Eternich, que era el copiloto y fue un herido grave. Mientras tanto, el terrorista ingirió cianuro, pero este no le había hecho efecto. Los vehículos debían de ir al hospital por la avenida Apple. Este cambio servía como medida de seguridad, pero esta orden nunca llegó a los conductores de los vehículos, ya que el coronel Merixi se encontraba herido en el hospital. Por esto, los terroristas se encontraban deprimidos, en concreto Gavrilo Princip, que había ido a la calle Francisco José a un establecimiento para comprar un bocadillo. Justo al salir de este, vio que el vehículo con Francisco Fernando estaba pasando una segunda vez. El general que se encontraba en el vehículo se dio cuenta de que se habían equivocado de calle y gritó al conductor. Este se asustó y frenó en seco. Esto lo aprovechó Gavrilo Princip para disparar 2 veces. Me llamo Gavrilo Princip y soy un estudiante que pertenezco a una sociedad secreta llamada La Mano Negra, cuya misión es, mediante métodos terroristas contra personalidades y objetivos austríacos, anexionar Bosnia, Serbia y acabar con el poder del Imperio Austríaco-Húngaro. Hoy, 28 de junio de 1914, voy a asesinar al heredero del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando. Francisco Fernando pasaba por un puente y empezó a salir un hilo de sangre por la boca. Ya le habían disparado por detrás, lo que le había hecho que le atravesase la yugular y la bala se le incrustase en la columna vertebral. Esto hizo que los terroristas finalmente consiguieran su objetivo, que era matar al archiduque, y eso fue el principio de la Primera Guerra Mundial. Más tarde, Gavrilo Princip se intentó suicidar, pero una persona le cogió de la mano y lo impidió. El Plan Schnieffen fue propuesto desde el principio del siglo XX por el jefe del Estado, Alfred von Schnieffen, para la rápida invasión y derrota de Francia. El plan fue empleado a principios de la Primera Guerra Mundial y consistía en que Alemania sacrificaba Prusia Oriental y se retiraban al río Vístula. Alemania movilizaría 1.500.000 hombres para el oeste y mantendría 500.000 en el este para rechazar a los rusos. Las tropas conquistaron Bélgica y atacarían desde el norte y el este, lo que atraería al ejército francés y llevaría a la destrucción de las tropas aliadas. Después movilizarían las tropas restantes para combatir a los rusos. La batalla de Marne fue una batalla de la Primera Guerra Mundial que duró entre el 5 y el 12 de septiembre de 1914. Los aliados ganaron a los alemanes, lo que significó el punto máximo al que Alemania llegaría en Francia, y por lo tanto el fracaso del Plan Schlieffen. El contraataque de los ejércitos franceses y las expediciones británicas por el Marne obligó a los alemanes a retirarse hacia su territorio. La victoria del Marne fue una gran estratégica aliada, ya que fracasó el Plan Schlieffen y lo cual daría una gran ventaja en el resto de la guerra. La batalla de Tannenberg tuvo lugar entre el 26 y el 30 de agosto de 1913. Enfrentó al Imperio ruso y alemán al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en Prusia Oriental. Fue muy importante en el posterior desarrollo de la guerra. Fue una victoria decisiva alemana, ya que frenó el avance ruso hacia su territorio, desviándolos hacia Austria-Hungría. 12.000 bajas fueron alemanes frente a 170.000 rusas.
Al principio estábamos muy motivados cuando llegamos a las trincheras. Solo queríamos ganar esta guerra por nuestro país y nuestra familia. En octubre, los alemanes, decididos a conservar las regiones que han conquistado, comienzan a excavar, u obligan a los civiles a que lo hagan, una auténtica red de fortificaciones en el terreno arcilloso de Flandes. Los alemanes se esfuerzan por hacer habitables estas colonias de termitas, pero el invierno las transformará en gélidas criptas. Frente a ellos, los británicos también excavan. Se preparan para defender el frente de Flandes, que se encuentra ahora en punto muerto. La guerra de movimiento es reemplazada por una guerra de posición. Más hacia el sur, los franceses se conforman con trincheras más o menos interconectadas. Tengo ganas de matar a los alemanes. Yo también. Yo. Las ofensivas eran muy sangrientas y nos vendían como un gran éxito, pero en realidad solo avanzábamos escasos metros en tierra de nadie. Para ocultar el olor de nuestros hermanos fallecidos. No teníamos agua, pero sí teníamos mucho ron. Nunca había visto tanto en mi vida. Bebíamos para resfriarnos el frío y estar más antiguos. El soldado Charles Gaillard escribe: aquí la moral está por los suelos. Estamos hartos de luchar y de no avanzar. Y los campesinos envidian a sus vacas, que duermen en lechos más cómodos que los suyos propios. En las trincheras los hombres viven como ratas entre ratas. Además de los cascos, los soldados llevan máscaras de gas para protegerse de esta nueva forma de combate. Desde 1899 el uso de gases asfixiantes está terminantemente prohibido. Sin embargo, ambos bandos recurren al uso de gas venenoso. El ejército francés perfecciona sus medidas protectoras. Algodón para el tracto respiratorio y una mascarilla de trapo en la que deben orinar los soldados. Poco a poco empezamos a perder soldados. Fue bajando nuestra motivación, hasta tener que autolesionarnos. No podía pasar más tiempo en ese infierno. Estoy cansado de esta guerra. Señor. Mira allí. Ah, una repateros. La vida en la enfermería era muy dura.
no soportaba los llantos y los ruidos de los soldados. Y lo más triste de todo es que muchos entraban y no salían. Tranquilo, tranquilo. La Gran Guerra fue muy dura, además que se cobraron con las vidas de muchos soldados y muchos civiles. Y lo peor de todo es que se supone que iba a ser la guerra que acabaría con todas las guerras. Se conoce como tregua de Navidad a un breve alto el fuego no oficial que ocurrió entre las tropas del Imperio Alemán y el Imperio Británico, estacionadas en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial durante la Navidad de 1914. La tregua comenzó en la víspera de la Navidad, el 24 de diciembre de 1914, cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras. Luego continuaron con su celebración cantando villancicos, específicamente Stille Nacht o Noche de Paz. Danke. Happy Christmas. Frohe Weihnachten. De diciembre de 1916 fue la mayor y más larga batalla de la Primera Guerra Mundial. Se produjo en el frente occidental entre los ejércitos alemán y Francia. La batalla tuvo lugar en las colonias al norte de Verdún, al noreste de Francia. El quinto ejército alemán atacó las defensas de la región fortificada de Verdún y el segundo ejército francés atacó las defensas de la región de Mosa. Inspirados por la segunda batalla de Champagne, en 1915, los alemanes decidieron conquistar las alturas de Mosa. En marzo, la ofensiva alemana llegó hasta las orillas hasta la orilla oeste de Mosa, donde los franceses le habían estado disparando con su artillería hacia las colinas del río. Los alemanes no pudieron avanzar más durante un periodo determinado de tiempo, ya que estos les estarían reteniendo. Pero encontraron un saliente y pudieron conquistar Fleury y estar a 4 kilómetros de Verdún. A principios de julio, un ataque alemán a Courcelles falló, por lo que la ofensiva alemana aumentó aún más y esta engañaba a los franceses para mantener a sus refuerzos lejos de Sion. La batalla duró 333 días y a consecuencia de ello hubieron 9.706 bajas.
tiempo llevamos en la guerra? La verdad es que he perdido la noción del tiempo. Esta batalla cada vez la veo más perdida. Hemos recorrido, no sé, unos 50 metros y hemos tenido demasiadas bajas. En cuanto lleguemos al real enfrentamiento, vamos a perder. Está todo acabado. Pero habrá que intentarlo. ¡Vamos, soldado! Aunque nos hayan conquistado por Bo y por Zubel, ellos tienen más pérdidas que nosotros. Debemos seguir luchando, vamos a ganar. Vamos. ¡Hostia, que no viene! La batalla del Somme fue una de las más sangrientas y duraderas de la Primera Guerra Mundial, en la que los británicos y los franceses se unieron para desviar las fuerzas de los alemanes hacia el Somme y así dividir su ejército. Esto le salió primeramente un poco mal el día 1 de julio, ya que hubieron 57.000 bajas y 17.000 mortales. Que esto se recuerda como uno de los peores días británicos. Cuando acabó la guerra del Somme, los dos bandos pudieron comprobar cómo de mortífera fue esa guerra. Y tras la cantidad de bajas, se quedó en un empate. Son los franceses y los británicos. Han hecho una alianza para derrotarnos. Tenemos que acabar con ellos. Tengo miedo. Vamos. Hay moros en la costa. ¡Corre! ¡Oh, corrernos! ¡Ay! ¡Oh! Ya llevamos más de 2 meses y solo hemos recorrido... Avanzado 40 metros. Y solo hemos avanzado 40 metros, exactamente. Más de 100.000 muertos. La verdad es que esto no nos está rentando. Estamos en contra de los alemanes. Hemos tenido 2.000 muertos. Tenemos que luchar por nuestro pueblo. Il faut attaquer avant de se faire saigner. ¡Baionette au canon! 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 Pour la France! En avant!
más tarde es cuando entra compensando el retiro de Rusia, decidiendo entrar al conflicto, debido al hundimiento del transatlántico Lusitania por un submarino alemán. La entrada de Estados Unidos supuso la mundialización del conflicto. Soy Arthur Zimmermann, secretario de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán. Envío un mensaje codificado al embajador alemán en México, anunciando la reanudación de la guerra submarina sin restricciones. En 1917 se preveía que Estados Unidos iba a realizar una declaración de guerra. Alemania buscó la alianza con México para poder atacar a Estados Unidos próximamente. El mensaje que fue mandado por Arthur Zimmermann fue interceptado por los británicos y publicado en Estados Unidos varias semanas después. Soy Wilson, presidente de Estados Unidos. Rompí relaciones diplomáticas con Alemania. Después del hundimiento de algunas embarcaciones estadounidenses, hizo que yo reclamara la declaración de guerra del 2 de abril y fue aceptada por los alemanes el 6 de abril. Yo voy a hablar del hundimiento del RMS Lusitania. El RMS Lusitania fue creado por un famosísimo artillero inglés denominado John Brown en el año 1905. El RMS Lusitania estaba caracterizado por ser uno de los barcos más grandes en aquella época, con capacidad de 2.148 pasajeros, 128 de clase alta, 233 de clase media y todo el resto, que era un 90% del barco, de clase baja. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez los barcos que abastecían la isla de Gran Bretaña. Los alemanes decidieron atacar el RMS Lusitania, derribándolo en tan solo 18 minutos. En el acto murieron 1.198 pasajeros, de los cuales 400 eran estadounidenses. Este hecho hizo que en el año 1917 Estados Unidos acabara metiéndose en la guerra, apoyando a la Triple Entente. En 1917 fue un año decisivo para las guerras y los duros combates en trincheras que provocaron deserciones y botines en el frente. Por otro lado, Rusia, en la guerra de bolchevique contra Alemania, triunfó para después firmar el Tratado de Paz de Brest-Litov. En 1918, en el frente oriental, británicos, franceses e italianos derrotaron a los austríacos y a sus aliados. Los imperios austrohúngaro y turco pidieron el armisticio y los combates cesaron. En el frente occidental, los alemanes fueron derrotados en la Segunda Batalla del Marne y se produjeron revueltas en el ejército y la marina, además de manifestaciones obreras contra el gobierno alemán. Las manifestaciones alemanas en noviembre de 1918 se deben a las cargas extremas sufridas por la población durante los 4 años de guerra, pero sobre todo la gente moría de hambre y exigían una solución inmediata. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vengo buscando algo de pan para alimentar a mi familia, ya que mi marido se encuentra trabajando en la guerra y esta es la única foto que me queda de él. De no ser de que su marido esté defendiendo nuestro país, no le podríamos vender nada. Así es, señora. Como ya puede observar, apenas queda harina y son muchos los que tienen hambre.
Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Por casualidad tendrían algo de pan para llevarme a la boca? Sí, claro. Un segundo, ¿su marido sirve para la causa de nuestro país? No, pero por favor, tengo hijos, tengo familia. No estoy segura. Yo haría una excepción. Buenos días. Buenos días. Bueno, por esta vez haremos una excepción. Justo estaba buscando ese pan. Señorita, lo siento mucho, pero ella iba primero. Bueno, yo creo que podemos llegar a un acuerdo. ¿A qué se ¿Cuánto podría ofrecernos usted por el cacho de pan? Bueno, debido a estas circunstancias, creo que debería entender que nos vemos obligadas a recibir el dinero de la señorita. Esta guerra nos está arruinando la vida. Ponle pan. Muchas gracias. Hoy, 11 de noviembre de 1918, estamos aquí reunidas las principales potencias para poner fin a esta desastrosa guerra, ya que han muerto muchos de los nuestros. Sí, ya era hora de ponerle fin a estos devastadores sucesos. Creo que llevar a cabo este tratado es la mejor opción. Exacto, esto ha llegado demasiado lejos. No tiene sentido seguir luchando perdiendo a compatriotas nuestros sin ningún fin. Honradamente no creo que debas de opinar sobre el sufrimiento y las pérdidas, ya que eres la culpable de todas ellas. Eso. Deberás pagar por este merecido castigo por todo lo que le has hecho a nuestras patrias. Basta ya, yo no soy la única responsable de todo esto. Vosotros que habláis de justicia no lo estáis haciendo ahora mismo. Os recuerdo que vuestros soldados también dispararon para matar a muchos de los míos. Lo que no es justo es que pronuncies la palabra paz después de tus horrorosos actos. Totalmente de acuerdo, ahora dedícate a firmar el tratado y cúmplelo. Dejemos de echar culpas y firmemos ya para acabar con esto. Si no queda otra, así lo haré. Firmaremos, pero no te librarás de tu castigo, así lo planearemos. La guerra de 1914 a 1918 provocó una conmoción tan grande en las sociedades que se denominó la Gran Guerra. Se consideró el primer ejemplo de un nuevo tipo de guerra, la guerra total, ya que no incluía solamente al campo de guerra y a los soldados profesionales, sino que también incluía a toda la población y los recursos del país. Asimismo, el nuevo Ejército Nacional, que había sido creado con las revoluciones del siglo XIX, provocó que la participación fuese del pueblo y no de voluntarios o mercenarios. Los ejércitos de 1914 pudieron avanzar más rápido debido a los ferrocarriles y vehículos de motor. Esto provocó que en zonas como Serbia, Bélgica, Prusia, Rusia o el nordeste de Francia, millones de civiles huyesen debido al temor al saqueo, la destrucción y la represalia. Esto provocó los grandes movimientos de refugiados. La guerra requirió una enorme producción, avituallamiento y munición. Para ello se necesitó que las mujeres trabajaran y los hombres en edad no militar, y se aumentaron las jornadas laborales. Además, las necesidades de guerra eran prioritarias y la producción de bienes de consumo se resintió. Hacían falta víveres y productos de primera necesidad. A principios del siglo XX ya la mayor parte de la población vivía en ciudades y debido a la falta de alimentos hubo hambre. Para que el conjunto de la población mantuviera la moral y apoyase los conflictos bélicos, se creó por primera vez la propaganda. Esta consistía en la exaltación del amor por la patria y en el odio al bando enemigo. También se hizo la censura en la prensa de todo lo relacionado que fuera con conceptos pacifistas o en contra de la guerra. Desde el punto de vista económico, los gobiernos instauraron verdaderas economías de guerra, en las que entró con fuerza el Estado, la intervención del Estado. Las fábricas debían funcionar con toda su capacidad en la fabricación de armas. No debían de quejarse ni debía de haber ningún fallo de rendimiento porque sería tratado como traición. Las mujeres y los hombres que no eran reclutados trabajaban en esa producción. El papel de las mujeres en la Primera Guerra Mundial, las mujeres empezaron a trabajar en los transportes, en las industrias y en las fábricas y constituían el 35% de la mano de obra en Alemania y Estados Unidos. Las mujeres poseían las mismas capacidades y derechos que los hombres, pero no tenían el derecho a voto.
Bueno, yo voy a hablar de las cláusulas territoriales. Alsacia y Lorena fue restituido a Francia, se quedó bajo dominio de explotación de los franceses y el norte de Schleswig-Holstein pasó a dominio danés. Las colonias de Togolandia y Camerún se dividieron entre Francia y Reino Unido. El Imperio Otomano quedó reducido al territorio de la actual República de Turquía. Irak, Siria, Líbano y Palestina bajo administración francesa y británica. La mayor parte de la provincia de Posen y Prusia Oriental pasaron a dominio polaco. Además, Alemania quedó separada de Prusia Oriental, porque se le cedió a Polonia un territorio con acceso al mar, el corredor polaco. Bueno, pues yo voy a hablar sobre las cláusulas militares. Entre ellas destaca la entrega de material militar y de flota de guerra, y otra es la ocupación de la orilla izquierda del Rin y la desmilitarización de Renania. En la cláusula moral y política se prohíbe el ingreso de Alemania a la Sociedad de Naciones. Alemania es considerada la única responsable de la guerra, y así en el tratado se afirmaba: los gobiernos aliados y asociados declaran, y Alemania reconoce la responsabilidad de Alemania y sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas, a los cuales los gobiernos aliados y asociados se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos, por la agresión de Alemania y sus aliados. Otra cláusula militar es la prohibición de fabricar material de guerra y la reducción del ejército a 100.000 hombres y 4.000 oficiales, sin artillería pesada, submarinos ni aviación. El Tratado de Versalles tuvo ciertas cláusulas económicas. Entre ellas se destacan la creación de la Comisión de Reparaciones de Guerra, la entrega de toda la flota mercante de Alemania y de casi el 90% de todas sus materias primas por un periodo mínimo de 5 años, y además un pago total de 135.000 millones de marcos de oro alemanes. Esto posteriormente provocaría que el Banco Central Alemán empezara a producir más billetes para satisfacer la demanda y pagar la deuda, cosa que posteriormente crearía la gran crisis alemana. Cláusulas laborales. El Tratado de Versalles, en su artículo 427, propuso ciertas cláusulas laborales, las cuales incluían, entre otras, la abolición del trabajo infantil y la igualdad en la consideración trabajo hombre y mujer, y el derecho a al menos un día de descanso en toda la semana. Para pagar las sanciones, el gobierno alemán se dedicó a emitir cada vez más billetes. Esto contribuyó a la devaluación del marco alemán y sumió a Alemania en una gran crisis económica. En Versalles, el idealista presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, propuso 14 puntos para alcanzar la paz. Yo voy a hablar de los más importantes. El primero de ellos es que los estados no resolvieron sus problemas mediante la guerra, sino mediante la diplomacia. Otro de los puntos importantes fue el 4, reducción de armamentos nacionales. El 11 y el 12, independencia y nuevas fronteras para Turquía y Austria. 13, creación de un estado polaco. 14, creación de una gran asociación de países en la forma de Sociedad de Naciones. Ninguno fue cumplido excepto el 14, aunque la Sociedad de Naciones no tenía ningún poder real. Además del presidente estadounidense Wilson, también acudieron a Versalles el premier británico Lloyd George y el primer ministro francés Georges Clemenceau. Los tres fueron criticados por el célebre economista británico Keynes, quien consideraba preocupante que estos políticos creyesen tener el derecho a imponer las sanciones que quisieran a Alemania. Keynes describiría a Wilson como un ciego y sordo Don Quijote. De Clemenceau, el francés, diría directamente que era un xenófobo, con una ilusión, Francia, y una desilusión, la humanidad. Respecto a Lloyd George, afirmaría que era un bardo con pies de cabra. Además, Keynes acusó a los tres políticos de asumir la línea dura con Alemania porque les resultaba más rentable electoralmente. Como prueba, citó el adelanto electoral convocado por George durante las negociaciones del tratado en Versalles. Pero lo más importante es que Keynes estaba convencido de que las sanciones impuestas a Alemania no solo no podrían ser cumplidas, sino que además, a largo plazo, serían perjudiciales para todos. En su libro publicado en 1919, Las consecuencias económicas de la paz, Keynes pondría el dedo en la llaga sobre un asunto que volvería como un boomerang 20 años después. Afirmaría:
Si apuntamos deliberadamente al empobrecimiento de Europa Central, la sed de venganza, me atrevo a predecir, no claudicará. Nada podrá retrasar por mucho tiempo la guerra final entre las fuerzas de la reacción y las convulsiones de la revolución. Hola, bienvenidos al Museo Hispano Contemporáneo. Hoy os vamos a hablar sobre el periodo entre guerras, Estados Unidos y los sistemas políticos que surgieron tras la Primera Guerra Mundial. Sobre Estados Unidos, que junto a Alemania firmaron el Plan Dawes, en el cual a Estados Unidos le da una serie de créditos a Alemania que contribuyó a mejorar la economía europea. Esto se conoció más adelante como los The American Way of Life o Felices Años 20, en el cual Estados Unidos estaba en su máximo apogeo porque estaba enviando todos sus productos a las potencias europeas hasta finalizar la Primera Guerra Mundial. Más adelante pasó el crack del 29, en el cual la bolsa de Estados Unidos de Nueva York cayó en picado y los pequeños inversores y los bancos perdieron todo su dinero, que contribuyó a que pasara la Gran Depresión, en la cual hubo una gran hiperinflación y un gran paro. Para acabar con esta situación, Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, creó la New Deal, en la cual el Estado se ocupaba de la economía estadounidense y una gran cantidad de infraestructuras fueron creadas para eliminar el paro y mejorar los sueldos. Y ahora proseguimos con Italia. Italia tenía de dictador a Benito Mussolini. Benito Mussolini era el primero en hacer las milicias fascistas. Quería invadir tanto el Mediterráneo como Etiopía e incrementó su influencia en Albania y Libia. Por último, los camisas negras. Los camisas negras era una orden fascista que intentaba controlar tanto la orden como la paz del público o del pueblo. Estos más tarde se convirtieron en la organización militar de Italia. Ahora pasaremos a hablar de Alemania. Alemania fue la gran derrotada en la Primera Guerra Mundial y tras la renuncia del Kaiser Guillermo II se proclamó la República de Weimar. El nazismo surge como consecuencia de tres factores fundamentales. Estaba la humillación que sufrieron por el Tratado de Versalles, aquí tenemos una imagen del Tratado de Versalles real de la época. Luego también Alemania estaba sumida en una profunda crisis económica y tenía poco respaldo social por parte de la República. Adolf Hitler convirtió el nazismo en la más agresiva y eficaz de las ideologías fascistas y se convirtió en el jefe del partido nazi. Él se llevaba por tres principios importantes, que eran el rechazo al Tratado de Versalles, la creación de una gran Alemania, el discurso xenófobo y racista y el antiparlamentarismo. Además, llevó a cabo numerosas represiones y intensificó la violencia para dar miedo a la población y así, tras varios meses de esta manera, consiguió el poder y formó el Tercer Reich. Ahora pasaremos a hablar sobre un tema muy conocido y muy importante de la Segunda Guerra Mundial, que es la persecución de los judíos. Como sabemos, Hitler era muy racista y llevó a cabo tres persecuciones de los judíos. La primera fue la persecución legal, por la cual no les permitía casarse, ni les permitía tener derecho a la educación, ni a ejercer ciertos trabajos. Luego pasó a la persecución física, por la cual aumentó las agresiones hacia los judíos. Y por último, el exterminio. Llevó a los judíos, como podemos ver en esta imagen, a diferentes campos de concentración, donde les hizo trabajar hasta la muerte. Ahora proseguimos con Japón. Japón quería tener una política imperialista que quería hacer de Japón un gran país. Esto se llamó el panasiatismo. Tenía de emperador a Hirohito y de primer general a Hideki Tojo. Japón quería tener el Pacífico, pero Estados Unidos también, así que hubo una gran rivalidad entre Japón y Estados Unidos para controlar el Continuamos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin ascendió al poder gracias a la fuerza política y policial, eliminando así a sus opositores. Inició una nueva política, el estalinismo, el cual se basaba en el culto a su persona y a una revisión cada 5 años, los planes quinquenales de la industria pesada y la colectivización de los campos. Todo aquel que se oponía a su régimen, ya sean minorías étnicas, campesinos o los propios miembros del PQS, su propio partido, que estaban bajo su lupa, eran mandados a los campos siberianos a trabajar forzosamente hasta su muerte. Por último, Stalin persiguió todo su mandato al capitalismo y al fascismo, pero antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial hizo un tratado con Alemania, el tratado Molotov-Ribbentrop, en el cual era un pacto de no agresión, pero en la letra pequeña del contrato ponía que se dividiría Polonia en dos.